Gaza no se recupera de la escalada bélica de 11 días que comenzó el 10 de mayo de 2021 y su primer aniversario, es decir, hoy se cumple en plena tensión entre Israel y el grupo islamista Hamas. Por ahora no se ha desencadenado una ofensiva con el enclave, pero la posibilidad de otro conflicto abierto entre el ejército israelí y los grupos armados de Gaza sigue sobre la mesa desde que comenzó hace más de un mes otro repunte de violencia en esa región. Ataques cometidos por árabes israelíes y palestinos en el último mes y medio se han saldado con 18 israelíes y al menos 30 palestinos muertos. El epicentro de los más recientes enfrentamientos fue la mezquita de Al-Aqsa durante las celebraciones del Ramadán, que coincidieron este año con la Pesaj. Para ello, entonces, quiero saludar en este momento a nuestro primer invitado del día, Said Chaya. Él es director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral de Argentina. Gracias, Said, por estar con nosotros en Directo América de France 24. En su opinión, ¿a qué se debe entonces este nuevo recrudecimiento de la violencia? Bueno, lo que hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas en torno a la finalización del Ramadán ha sido una nueva incursión de las fuerzas de seguridad israelíes en la mezquita del Aqsa, muy similar al evento que tuvo lugar el año pasado, ¿no? Estas fuerzas de seguridad que llegan al Aqsa tienen un motivo para estar ahí, y es servir de separación entre los grupos de ultraderecha que van a hacer manifestaciones o que quieren de pronto visitar el entorno de la mezquita, y las personas que estaban festejando ahí el final del Ramadán, los musulmanes que estaban, participando de las ceremonias religiosas en uno de los templos más sagrados del Islam. Pero claro, en ese contexto, la intervención israelí favorable a estos grupos de ultraderecha y hasta último punto para evitar el enfrentamiento entre ambos grupos ha derivado de una serie de excesos, que hemos visto, ¿no? Golpear mujeres, ancianos, etcétera, ¿no? Claro, Said, ha pasado ya un año, como lo estábamos diciendo en la introducción de nuestro tema, de este conflicto de los 11 días el año pasado. ¿Cuál es su balance? Digamos, ¿cómo se ha ido preparando el terreno para este nuevo repunte? Y si podemos ver, ojalá no, un nuevo recrudecimiento, digamos, como lo vimos hace un año. Bien, entonces, aunque este escenario es muy similar, ¿no? De pronto parece que ya lo vimos el año pasado, hay algunas diferencias que permiten esperar. Uno no puede hacer futurología, Sí. pero permiten esperar, ¿no? De alguna manera que Hamas ejercite un cierto autocontrol. Y esto es el rol creciente que ha estado jugando Egipto en los últimos meses. Amparado en la política de Biden, Egipto ha ayudado a Hamas, que está gobernando Gaza, a alcanzar una serie de créditos, más o menos son creo que $500 millones para la reconstrucción de ese enclave. Y en ese contexto Hamas trata de mostrarse moderado, o trata de alguna manera de moderarse frente a otros grupos que también participan en la Franja de Gaza, ¿no? Y tienen un discurso mucho más encendido, ¿no? En el fondo, la burocracia de Hamas lo que trata es de mostrarse como un buen administrador frente a este broker que tiene con Estados Unidos y también con Israel. Parece ser que este creciente rol de Egipto, que le va a dar mucha visibilidad internacional y mucho peso regional si logra generar un acuerdo entre Fatah y Hamas, es lo que me parece a mí está deteniendo de alguna manera a Hamas de alentar una incursión mucho más importante. Es decir, en la retórica lo vemos a esto, ¿no? Hamas está preanunciando y está alentando a que defiendan la ciudad santa de Jerusalén, a los palestinos. Pero en sus actitudes concretas, en sus actitudes políticas, vemos que está ejerciendo de alguna manera el autocontrol. Un escenario diferente vemos del lado israelí. Yo lo veo a Bennett un poco perdido, ¿no? Tratando de alguna manera de evitar que la facción
árabe salga de su coalición, como ha amenazado que va a ser el próximo viernes, y también tratando de evitar que los diputados de Kadima salgan también de su coalición, lo que dejaría definitivamente al gobierno en minoría. Entonces, claro, tenemos a un Bennett que un día trata de, digamos, ejercer control sobre los grupos de ultraderecha y al otro día anuncia 4.000 nuevas viviendas en los asentamientos, ¿no? Y la prohibición de que nadie visite Al-Aqsa, haciendo una violación a los acuerdos de soberanía que mantiene con los palestinos. Claro, Said, entonces le quiero preguntar en todo este contexto que estamos viendo y ya lo que se está, digamos, cocinando, ¿no? En esa región en términos que puede ser pues una olla de presión, digamos, en cualquier momento lamentablemente el conflicto nuevamente puede estallar como lo hemos visto. En este conflicto de larga data, ¿se puede algún día solucionar? ¿Estos pueblos están condenados entonces a vivir siempre en un conflicto, digamos, por el fin de los tiempos? Bien, una excelente pregunta. Cuando mis alumnos me dicen esto en el salón de clase, profesor, ¿y esto cómo se Sí. resuelve? Bueno, yo les digo, miren, en el 78 tuvimos la foto. En el 78 tuvimos la foto del acuerdo de paz entre Egipto e Israel. En el año 93 tuvimos la foto entre Israel y Palestina, ¿no? Ahí recordamos, ahí con Clinton en el medio, estrechando la mano. Tenemos que creer que esa foto es posible en alguna circunstancia, como lo fue en el 78, como lo fue en el 73, quizá tenga que pasar más tiempo, haya que esperar a que haya una coyuntura internacional favorable, como lo fue en ese momento. Las cosas no se cocinaron de un día para el otro, pero lo que no hay que perder es la esperanza a que un arreglo es posible, un arreglo en el largo plazo, pero es posible. No fuimos testigos del acuerdo del 78, del 93, tiene que ser posible generar un nuevo acuerdo que destrabe esta situación y bueno, garantice a unos que puedan vivir en paz y a los otros que puedan habitar un territorio plenamente soberano.